Hoy, estimados estudiantes, con un nuevo tutorial sobre función inversa y a su vez vamos a calcular su comprobación. Este ejercicio lo he tomado del texto de segundo de bachillerato. Como podemos observar en este literal A, observamos que tenemos una función cúbica. Con todo, antes de calcular la función inversa, tenemos que tener en cuenta que es una función inyectiva para poder encontrar esa función inversa. ¿Cuál era la condición para calcular la función inyectiva? Que la función x sub 1 debe ser igual a la función en x sub 2. Entonces, si se cumple esta condición, x sub 1 debe ser igual a x sub 2. Y esto es lo que tenemos que comprobar para ver si esta función es inyectiva. Pero de antemano también lo voy a ubicar por aquí. Que el patrón básico de las funciones inversas, si recordamos, el patrón fundamental es este. Vamos a ubicarlo por aquí. Y recuerden que para comprobar si una función es inyectiva basta trazar una línea horizontal, y si corta pues en un solo punto obviamente es inyectiva. Por lo tanto ya podemos definir que es inyectiva. Pero pues por cuestiones de procedimiento vamos a verificar con esta condición. Vamos a ubicar x sub 1 menos 1, me dice que debe ser igual a x sub 2 menos 1. Obviamente esto está al cubo y esto también está al cubo. Vamos a hacer la transposición de términos x al cubo. Y podemos también hacerlo de manera directa. Cubo sub 1. Si tengo dos valores del mismo signo, tanto en un miembro o en otro de la ecuación, podemos simplificar de manera directa. Y podemos hacer lo siguiente. Entonces nos quedaría pues que x sub 1 va a ser igual a x sub 2 al cubo. ¿Cómo eliminamos esto? Podemos aplicar la siguiente propiedad también. Si tengo un valor a elevado a un valor n, y este es igual a un valor b elevado a otro valor n, puedo cancelar sus exponentes y quedarme con sus bases. En este caso, yo puedo cancelar sus exponentes y quedarme con sus bases. Y nos quedaría de esta forma. Nos damos cuenta que sí es una función inyectiva porque cumple con esta condición. Como ya sabemos que es una función inyectiva, ahora procedemos a hacer el cálculo de la función inversa. ¿Cómo calculamos la función inversa? Vamos a calcular su función inversa. Lo que vamos a hacer es, en este caso, primero observamos que f de x es lo mismo que reemplazaría. ¿Cuál es la función inversa de una función? Es decir, tengo f de x, la inversa de esta función, por lo contrario, es calcular ese valor inverso representado de esta forma. Por lo tanto, vamos a calcular primero su función inversa. Para calcular esta función inversa, pues reemplazamos, en este caso, esto lo cambiamos por y, no es otra cosa que calcular ese valor de y. Entonces tenemos y es igual a x al cubo menos 1 y procedemos a hacer los siguientes pasos. En este caso el objetivo es despejarnos x en y. Entonces lo que vamos a hacer es aquí hacer un cambio de esa variable. ¿Qué vamos a hacer? En vez de y vamos a poner x y en vez de x vamos a ubicar y. Y al cubo menos 1. Como el objetivo es despejarnos y, nos quedaría entonces que x menos 1 es igual, pero aquí más y al cubo. Entonces
Despejándonos y, nos quedaría que y va a ser igual a raíz de x más 1. Raíz cúbica de x más 1. Y esta sería la función inversa de esta función. ¿Cómo podemos representar en vez de f inversa de x es igual a raíz de x más 1? Esa sería la inversa de nuestra función. Ahora, comprobemos si nuestro resultado, tenemos la comprobación de la inversa. ¿Cómo podemos comprobar si este resultado es correcto, si realmente es la inversa de esta función? Recordemos el siguiente concepto. Vamos a recordar que la composición de funciones, que f, composición de f menos 1 que consta en su texto, la variable x. O también, esto puede ser igual a f. Listo, alguien más de Loreto, nos hace falta solo Jason, ¿no? Y tenemos esa igualdad. Pero voy a empezar por la primera. ¿Qué significa esto? Que en f, de la función f, vamos a reemplazar la inversa de esta función. Entonces, nos quedaría de esta forma. Nos quedaría que en esta función f, en esta de aquí, le vamos a reemplazar la inversa de aquí. Es decir, tiene que cumplirse con esa igualdad. Y entonces, esta función f, será lo mismo poner f, reemplazada, que le reemplazamos su inversa, como resultado debe tener una identidad. Y esa identidad es el valor de x. Siempre va a ser ese valor de x. Tiene que salirnos x en su reemplazamiento. Entonces, vamos a reemplazar. Tenemos f, vamos a reemplazar f, y aquí, obviamente, tenemos cuál es la función inversa, que es raíz, perdón, aquí era raíz. Tienes raíz cúbica, puedes ponerte audífonos, tal vez raíz cúbica, del computador o teléfono. Raíz cúbica de x más 1. Reemplazando esto, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos f, listo, Tania. Vamos a reemplazar. ¿Cuál es la función f? Esta de aquí. Entonces, vamos, en vez de x reemplazamos esa inversa de la función. Es decir, esta es la inversa y cada vez que encontramos una variable la reemplazamos esa función. Entonces, aquí, esta función está elevada, miren que está elevada al cubo, menos 1. Esa es la función f. Aquí obviamente estaría x, pero ya digo, en vez de x reemplazamos esa inversa para comprobar. Y aquí vamos a reemplazar esa función inversa, que es raíz cúbica de x más 1. Desarrollamos esto. Podemos cancelar esto con esto y nos queda simplemente x más 1 menos 1. Y nos damos cuenta que 1 más 1 menos 1 se va a cancelar y miren que tenemos es x. Por lo tanto, se verifica que esta función inversa sí es correcta, sí es la inversa de esta función principal de esta. Con esto pues, es la miren que hemos hecho para identificar, para calcular la función inversa, lo primero que debemos saber si es una función inyectiva. Segundo, desarrollamos los pasos siguientes y posteriormente se hace la verificación. En este caso le he hecho la verificación por medio de la composición. Si es que usted también quiere, también puede reemplazarla de manera al revés, es decir, reemplazar primero, podemos poner primero también lo siguiente. Podemos poner primero la f inversa, la reemplazamos en f de por ejemplo, tenemos, esto también se puede hacer. Nos dijeron y con esto también vamos a llegar a esta solución.
esto ha sido tuviéramos los 30. todo por hoy. Esperamos pues verlos en el próximo tutorial, estimados estudiantes. No se olvide quedarse en casa y seguir estudiando. Obviamente, claro, porque en muchos casos acá, al menos de nosotros, no,